Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y estaba reservando este último día del mes, bueno, este último día no es exactamente, pero este último viernes del mes de junio para contaros a través del book que voy a hacer hoy cómo me ha ido esta primera mitad de año. Así que nada, espero que os apetezca quedaros hasta el final, que os guste y bueno, pues que como siempre, antes de eso, dentro cabecera. Bien, como ya habréis visto en múltiples sitios, desde el título del vídeo, pasando por la miniatura y hasta, como algo no habitual en la breve introducción antes de la cabecera, me voy a hacer en este vídeo el book tag de medio año. Pero antes de empezar con las premisas, un par de aclaraciones. La primera es que le debo esta versión a Maggie del canal Bitácora de Libros, que estoy seguro de que todos conoceréis, y le agradezco muchísimo su reimaginación de las premisas y que espero además también que le gusten mis respuestas a esas premisas. Eso por un lado. Y por otro lado, pensad también que no voy a extenderme muchísimo en las respuestas, o por lo menos en de qué va cada libro o en mis impresiones, porque creo que este año que he ido haciendo los wrap-ups de cada mes, ya he hablado suficiente de estos libros y además me reservo algunas de las respuestas para los próximos wrap-ups que tengo pensados hacer. Así que nada, dicho estas dos cosas, vamos con la primera premisa, que no es otra que 1. Primer libro que leí en esta mitad de año. Esto me recuerda a que no os voy a poder mostrar todos los libros porque o me los prestaron a mí y ya los he devuelto, o los presté yo y todavía no me los han devuelto. Así que cuando no tenga el libro físico que mostraros, pues como siempre colgaré, creo que es por aquí, no estoy del todo seguro, la imagen de la novela en cuestión que me he leído y de la que voy a hablar. Así que para esta primera premisa tengo una respuesta que además introdujo un año o un primer medio año de muy buenas lecturas, que es Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Espero haberlo pronunciado bien. Es un auténtico novelón que me encantó para iniciar el año. Aquí tenemos la historia de una emigrante nigeriana, por un lado, a Estados Unidos, que ha estado 20 años viviendo allí, que ha prosperado, que ha hecho un blog en el que habla de sus impresiones como afrodescendiente, no, como africana de raza negra en Estados Unidos, en relación a la cultura norteamericana blanca, por un lado, a la cultura norteamericana de afrodescendientes, por otro lado, y a la relación con la cultura norteamericana como emigrante. Ese blog le ha dado una posición en la que le ha permitido con el tiempo poder vivir más o menos holgadamente, pero además poder pensar en volver a Nigeria. Y eso es lo que se plantea. Y se lo plantea desde el principio de la novela, aunque nos va a ir contando cómo fue su viaje desde Nigeria hasta Nueva York en concreto, no sé si acaba yendo a New Jersey, pero bueno, va a la costa este de Estados Unidos, por un lado, y su relación con un nigeriano, cómo se distancian con el tiempo, qué es lo que le pasó también a este nigeriano y cómo vive en Lagos, creo que era Lagos, pero en fin, en Nigeria. Me encantó. Es una novela que le tenía un poco de resistencia debido a que estaba publicada en una editorial a la que, pues eso, le tengo una serie de resistencias porque clama ser literaria y en muchas ocasiones publica cosas que no están alineadas con lo que a mí me gusta, aunque sean súper prestigiosos esos autores y esas novelas. Eso por un lado. Y por otro lado, porque no era lo que yo me esperaba. Y bueno, pues oye, he corregido eso con los años y he podido sumergirme en una novela que es una maravilla, que trata unos temas desde una ligereza, pero a la vez una profundidad, unas reflexiones y una técnica narrativa que me han envuelto completamente en la historia y que me merendé aquellas páginas, que son unas 600, 650, no sé, una burrada, en 4 o 5 días. Así que os la recomiendo muchísimo y ya veis, empezó súper bien el año con este Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, que por supuesto, si no lo he dicho ya, yo creo que si lo he dicho, os lo recomiendo. Muy interesante.
Bueno, y vamos con la segunda premisa que dice así. 2. Autor nuevo que valió la pena conocer. Y aquí os voy a hablar de María Belmonte, una autora y traductora vasca que publica en Acantilado y que yo la he conocido de manera fortuita, en cierta manera, porque no había oído hablar nunca de ella, a través de su Peregrinos de la Belleza. Un libro del que he hablado largo y tendido en creo que 2 ocasiones o 2 vídeos anteriores, en un wrap-up de repaso de lecturas y luego en un book tag, si no me equivoco del todo. ¿Qué os voy a decir de este libro? Bueno, pues que a cualquiera que le guste la cultura clásica, que le guste la historia, que le guste viajar, cosa que, bueno, yo creo que a la mayoría nos puede gustar y sobre todo si nuestros intereses son la literatura, puede encontrar en este libro un no ficción con datos muy interesantes y con un regustillo por un amor por lo clásico, por la cultura y por estas figuras históricas, por un lado de la literatura, como podría ser Henry Miller, Lawrence Durrell, por ejemplo, o D.H. Lawrence, y las figuras históricas como el médico Alex Munter, por nombraros algunos de los personajes de los que habla en este Peregrinos de la Belleza y que los liga a lugares geográficos que tienen una belleza concreta, ya sea solo geográficamente porque están en Italia, en Grecia, en lugares pues que de por sí ya tienen una belleza geográfica, pero que también condensan un atractivo por esa cultura clásica que os decía. Por eso me ha parecido una autora súper atractiva, porque yo no le había dado nunca bola, más allá de Canta Irlanda de Jorge Reverte, a la literatura de viajes, y porque eso había sido un error hasta ahora. Creo que voy a frecuentar más a María Belmonte y a otros autores de este tipo que cultivan este tipo de no ficción o de incluso, ¿qué os diría?, literatura, porque lo he disfrutado muchísimo. Y por supuesto os emplazo a que le echéis un ojo y que le hagáis un hueco en vuestras lecturas, porque seguro que lo vais a disfrutar. Ahora que si no os gusta el tema de la cultura clásica o no os gusta la literatura de viajes o os importa pues 3 cominos esas figuras históricas o literarias, también os diré que por cómo escribe Belmonte y por cómo nos mete en su mundo y en el amor que consigue transmitir a través de sus palabras, puede que descubráis pues que os gustan esas cosas más de lo que pensabais. Así que nada, ya he dicho suficiente de este libro, vamos a por la tercera. Que dice así. 3. Libro raro original que leí en esta primera mitad del año. Bueno, esta primera mitad del año he intentado abrir mucho más mis horizontes lectores y meterme en diferentes lecturas que quizá de primeras no les hubiese hecho tanto caso por precisamente que eran raras u originales. Pero os quería traer un autor a través de 2 de sus obras que he leído que me ha encantado y que es precisamente Juan Ramón Ribeiro con su Cambio de Guardia, que es una de sus 3 novelas que escribió, y Prosas apátridas, que no lo tengo aquí. Prosas apátridas quizá es un libro mucho más original que Cambio de Guardia, que es una novela, porque condensa 200, ¿qué diría yo?, reflexiones, aforismos, pequeños momentos del día que su autor Ribeiro escribió estando sobre todo en París, y nos habla de su forma de ver la vida, su marco mental a la hora de enfrentarse al mundo de allá atrás, bueno, de allá atrás, de ahí delante, porque allá atrás no tienes ojo, nadie tiene ojos en la espalda, y que tituló de esta manera Prosas apátridas porque no sabía cómo adscribirlo a ningún género, no a ninguna narrativa, y por eso es un libro tan original y raro. No os lo puedo enseñar porque no lo he encontrado, no sé a quién se lo he dejado o no sé por qué no lo he encontrado, porque yo no tengo el orden que mucha gente tiene. Pero también os quería hablar, y por eso lo estoy mostrando constantemente, de esta novela que es la tercera, si no me equivoco, que publicó, que es Cambio de Guardia, y que también es bastante original la forma que tiene de narrarlo, porque lo hace a través de capítulos, eso es súper clásico, pero también con pequeños subcapítulos que están numerados en cada capítulo y que nos dan una visión transversal de la historia que nos quiere contar a través de multitud de personajes y a través de multitud de escenas que parece que no tengan relación, pero que el lector hará bien en ensamblarlos al final y conforme va avanzando la novela, para tener una amplia visión de este calidoscopio de personajes y de escenas y de historias que forman este Cambio de Guardia, que en el fondo nos está narrando, bueno, en el fondo en la superficie, pero muchas veces quizás te puedes perder, nos está narrando un golpe de estado en Perú.
cómo se trama, cómo se desarrolla, si se consigue o no se consigue. Una novela que es muy entretenida, por un lado, que está muy bien escrita, que me parece muy original, pero que también tiene sus pequeñas pegas, como he dicho en algún otro libro. De cualquier manera, Ribeiro es un autor que he descubierto este año, que me parece muy original y que no creo, bueno, supongo que lo acabaré comprobando conforme vaya leyendo su obra, pero que no creo que se pueda clasificar de una manera muy encorsetada, y me parece un autor original, en algunos momentos raro en el sentido de que Prosa Apátridas es un texto raro, pero que me parece interesantísimo y no sé si deciros imprescindible, pero bueno, lo acabaré de comprobar. Ya os lo diré cuando me lance a por otra de sus obras. Bien, vamos a por la siguiente premisa, que dice 4. Libro más corto de este primer semestre. Bien, para aquí he escogido, pues eso, un libro. No me he ido a los cómics porque he leído bastantes cómics y muchos han sido más cortos en número de páginas, quizá no tanto en historia, que el que os voy a mostrar, que no es otro que Como bestias, de Violán Begó. Creo que lo he dicho bien. Begó, sí. Y esta ha sido una novela que creo que hace poco ha recibido el galardón de la librería o las libreras y libreros de Madrid. No estoy del todo seguro. No es un libro que tiene 138 páginas, que yo recuerdo que me leí de una sentada, que venía muy bien recomendado, pero que no me pareció, y quizá es por mis propias expectativas, tan buena novela como la estaban poniendo. Sin embargo, la he querido traer aquí y la quiero recomendar porque, bueno, uno, lo publica Las Afueras, aquí lo pone, que es una editorial que me encanta y que solo por ser la responsable de haber rescatado el texto del MB Tengo Miedo Torero, quería subrayar su labor editorial, siendo una pequeña editorial y teniendo en cuenta que yo tengo la creencia absoluta, por no decir, bueno, pues no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que es o son las editoriales independientes, las editoriales pequeñas, las que hacen avanzar a golpe de riesgo y de publicación, que las grandes no se arriesgarían, la literatura. Y creo que esta es una de esas novelas que hace avanzar la literatura. ¿Por qué? Porque quizás si hubiese caído en manos de una editorial mucho más grande, hubiese pasado desapercibida. En cambio, tal y como la han presentado a las afueras y cómo ha sido recibida por el público, creo, bueno, y también por supuesto por su calidad literaria, porque ofrece una forma de contar una historia que también es original y que no explota una fórmula manoseada que se sabe que funciona, pero que carece completamente de originalidad. Y por eso todas mis pegas a la hora de recomendar esta novela, porque hay cosas que no me han convencido, quedan en un segundo plano para recomendárosla, porque la historia está muy bien, porque es una historia que tiene polifonía, es decir, que tenemos muchísimas voces alrededor de un suceso, alrededor de algo que ha sucedido y cuya interpretación se nos da desde diferentes perspectivas, y porque también es una novela rural. Así que creo que por todas estas cosas, y porque también es una novela breve, que por eso la doy aquí como respuesta a esta premisa, pues he traído Como Bestias y os la recomiendo. Así que nada, si queréis pasar un buen rato, aquí la tenéis. Bien, vamos a por la siguiente premisa, que es la quinta y que dice: libro más largo de este primer semestre. Bien, he hablado un montón de veces de este libro durante este año, pues por diferentes cosas, por book tags, por wrap-ups y porque me parece un libro pues imprescindible completamente, que es este Inés y la alegría, de 729 páginas. No os diré que te las leas en un santiamén, porque joder, son 729 páginas, pero os diré que está muy bien este libro, que creo que es imprescindible y que abre un proyecto que Almudena Grandes, su autora, que murió ya hace un par de años, si no me equivoco, no, 3, en 2021, inauguró para rescatar episodios, de ahí que lo llamase episodios de una guerra interminable, que habían pasado desapercibidos a nivel histórico, que había en España y sobre todo a través de la guerra civil y de la dictadura posterior, y que era bueno traerlos de ese pasado para contarlos, para que la gente los conociese y para romper la idea monolítica de que la historia es de la manera en que nos la han enseñado en el colegio. Y en este caso, lo que nos cuenta a través de esa Inés y de esa alegría es un episodio que sucedió en el Val d'Aran, que cuando se estaba acabando ya la Segunda Guerra Mundial, un grupo de republicanos españoles que venían de liberar la ciudad de París de los nazis entró por el Pirineo
e intentar iniciar de esta manera, con la ayuda de los aliados, el derrocamiento del régimen fascista del general Franco, del franquismo. Y que decir tiene que pues no tuvieron éxito, pero no por eso debe quedar, por supuesto, en el olvido. Ni otros muchos que sucedieron y se vieron invisibilizados por el régimen o se vieron, pues eso, ninguneados porque no interesaba, ya que atentaba a la línea de interpretación de la historia en general. Bueno, de la historia en general, entendedme, de la historia que contaban los vencedores. Así que creo que este proyecto que se inicia con Inés y la Alegría, es decir, estos episodios de una guerra interminable, por supuesto voy a seguir leyendo esta serie hasta que acabe y creo que un trabajazo que nos legó Almudena Grandes que lo mínimo que merece es pues echarle un vistazo. Así que nada, os encomiendo que abráis la puerta a esta visita a la historia, a los episodios desconocidos y a la literatura de una grande como Almudena Grandes, valga la redundancia, si es que no lo habéis hecho ya, a través de estas pues 700 y tantas páginas de esta Inés y la Alegría. Aquí dejo esta reseña. Bueno, más bien premisa, pero como siempre me equivoco, vamos a por la siguiente, que es la sexta, que dice libro del que me esperaba otra cosa. Y aquí os voy a hablar de Le dedico mi silencio. Me lo tengo hasta leer porque ya casi se me ha olvidado. De Mario Vargas Llosa. El autor nos dice que va a ser su última novela y que lo siguiente que va a escribir es un ensayo. Pero en realidad esta novela es un ensayo encubierto en el que tiene una anécdota que intercala con una serie de ensayos sobre la música criolla de su país, Perú. Hasta aquí puede sonar bien la premisa, pero a mí no me ha convencido porque me ha parecido demasiado leve esa anécdota para meternos en un tema que a mí, y lo siento, me vais a perdonar, amigos de Perú, no me interesa tanto esa música criolla. Si hubiese querido leer un ensayo sobre música criolla, pues quizá me hubiese lanzado a los autores que hablan y desarrollan el tema sobre la música criolla. De la misma manera que no me suelo meter en ensayos sobre la música folclórica española. Pero bueno, ¿por qué me he puesto a leer Mario Vargas Llosa y por qué es un libro que no me lo esperaba de esta manera? Bueno, pues porque la persona que me lo dejó me lo recomendó y yo quise romper no es un tabú tampoco, pero ya sabéis, esta especie de discriminación que hay entre autor y obra. Yo, Mario Vargas Llosa, no es santo de mi devoción, pues por cómo piensa, pues porque no piensa, pues porque cuando dice que hay que votar bien, pues para mí lo que él dice que es votar bien, pues no lo es, porque me parece un privilegiado, pues por un montón de cosas. No suelo leer novelas tampoco, aunque pues no le hago las cosas según cuál, como García Márquez, que no le tengo problemas. Pero para romper todo este prejuicio y siguiendo la recomendación de leerme a un autor que ya está consagrado, decidí pues dedicarme a Le dedico mi silencio. Y bueno, pues ¿qué me esperaba? Pues habiéndome leído anteriormente La tía Julia, el escribidor y La fiesta del chivo, pues esperaba algo similar, algo que tuviera pues lo que está haciendo últimamente Vargas Llosa desde hace un montón de años, que es pues documentarse muy mucho para novelar la vida o la historia de algún personaje histórico que lo ha hecho en multitud de ocasiones. Y eso era, pues para mí eso es lo que hizo con La fiesta del chivo, me gustó mucho esa novela y pensaba encontrarme algo así, pero no me he encontrado nada así con esto. No he disfrutado ni de la forma que tiene de escribir, ni de lo que me estaba contando, ni esa nimia historia que es que se repite constantemente porque no tiene anécdota apenas detrás. Y bueno, pues si una vez me lo has contado, ya lo puedo resumir en una línea. Doy gracias, uno, a que no lo compré yo, y dos, a que, pues, oye, que quieras que no, he comprobado que Vargas Llosa no es un autor para mí. Eso no quita que no le dé oportunidad a su bibliografía pasada, porque no he leído tanto suyo. Pero, bueno, supongo que y espero que se adecue más a lo que espero. Valga otra vez la redundancia. De cualquier manera, aquí dejo esta premisa y vamos a por la siguiente, que es la séptima y que dice abandono más estrepitoso en lo que va de año. Bien podría haber abandonado ese libro de Vargas Llosa, pero bueno, o otro de los libros de los que no voy a hablar aquí, pero que no podía casi con él, pero esos dos libros me ayudaron a entrenar lo que se dice aquello de leer en diagonal. Este, sin embargo, no se lo merecía. No merecía que me pusiese a leer en diagonal y por eso decidí abandonarlo en su momento. ¿Por qué? Porque os estoy hablando de Memorias de la Casa Muerta de Fyodor Dostoyevsky. Este autor me encanta. Lo he leído tanto en Los Hermanos Karamazov como en Crimen y Castigo y hacía como 20 años que no lo leía cuando me fui a leer Memorias de la Casa Muerta. Me encanta cómo escribe, me encanta lo que escribe, pero en este caso en concreto
A ver, ¿de qué habla aquí? Ya he hablado en alguna ocasión de este libro, pero ¿de qué habla? Bueno, pues habla de su experiencia a través de una leve anécdota que nos cuenta en los campos de concentración del siglo XIX de Rusia, en el que le metieron durante unos cuantos años a trabajos forzados por leer en voz alta un poeta que estaba prohibido, e incluso simularon su ejecución. Claro, eso le dio un bagaje importante al señor Dostoyevsky a la hora de continuar con su obra. Y nos cuenta cómo fue su vida ahí a través de esta novela que, si bien está maravillosamente bien escrita, no conseguí meterme del todo y no conseguí que en aquel momento me interesara lo suficiente como para acabarme las 450 páginas que es este libro, porque en muchos momentos me dio la sensación de que se repetía demasiado. ¿Qué pasa? Que no le he quitado el punto porque no descarto volver a echarle un vistazo o intentar acabarla. Porque, como os decía, Fyodor Dostoyevsky no se merece que yo me lea en diagonal sus novelas. Así que nada, este es el más estrepitoso abandono en lo que llevo de año. No descarto que sucedan otros abandonos más, también os lo digo. Bien, ahora vamos con la octava, si no me equivoco, dejando mirarlo, sí, la octava premisa de este book tag, que es mejor lectura de este primer semestre. Bien, ha habido un montón de muy buenas lecturas, pero yo he querido, pues porque se han cumplido 9 años de su muerte, honrar a un escritor del que hacía también mucho tiempo que no leía y que me ha encantado el libro que decidí sacar de mis estanterías, porque tengo bastantes libros suyos, y leerlo. Y estoy hablando, como no, del maravilloso Terry Pratchett con sus Brujas de viaje, que es una novela maravillosa, todo que es la tercera de la línea argumental de las brujas. Ya sabéis que Terry Pratchett tiene pues un montón de líneas argumentales ambientadas en su mundo disco. Por si no conocéis qué es el mundo disco, es el lugar fantástico donde residen sus personajes y sus historias, y donde les sirve para, a través de la sátira, a través de la risa, a través de sus historias, reflejar nuestro mundo, el mundo en el que él habitó, los problemas sociales, económicos, políticos, de discriminación o cualquiera que se nos ocurra. Y en este en concreto, para aterrizarlo un poco, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos que ha sucedido un fallecimiento, y a través de ese fallecimiento 3 brujas tienen que viajar de una ciudad a otra para encontrarse por el camino que los cuentos clásicos están tendiendo a realizarse, y eso es muy peligroso. No os voy a contar mucho más de la anécdota porque no quiero revelar nada, pero en mi interpretación os diré que me parece que Pratchett quiere hablar aquí de lo peligroso que es seguir un relato establecido y los problemas que nos puede causar eso a través precisamente de esos cuentos clásicos que todos conocemos, y en el que podremos encontrar un reflejo que nos hará en muchos momentos mucha gracia, y en otros momentos nos servirá, por supuesto, para ver una profundidad y una correlación con nuestro mundo real. Una lectura maravillosa, y por eso la traigo como mi mejor lectura de este primer semestre del año. Y por supuesto no descarto continuar con este autor y con la línea de las brujas, que aunque este sea el tercero dentro de esa línea, pues, ¿qué os iba a decir? Yo no lo había leído, o sea, a Pratchett sí, pero no la línea de las brujas, y como me ha encantado, voy a echarle un vistazo al resto. Así que nada, hasta aquí esta mejor lectura de este primer semestre. Vamos a por la siguiente premisa, que es la novena, y que dice, peor lectura de este primer semestre. Y bueno, no me voy a extender mucho. Para mí, Las Indignas de Agustina Bazterrica es de las peores, o la peor lectura de lo que llevo de año, por unas cuantas cosas. Para empezar, mis expectativas. Agustina Bazterrica es la autora de Cadáver Exquisito, una distopía que me encantó, que me flipó y que me horrorizó a partes iguales. Por supuesto, eso hacía que la siguiente obra, después de casi 5 años desde que escribió esa novela, o 6, creo que desde 2018, yo estuviera esperando, pues eso, con unas altas expectativas, su siguiente novela, y encontrarme con esta distopía que además, bueno, ahora entraré un poco en lo que me parece que no funciona, que además me parece un fraude por el precio que tiene, por la extensión, porque creo que son pues 120 páginas, no, 190 páginas, si no lo hubiera sacado también como libro más corto, por su precio y su extensión. Me parece precisamente un auténtico tomadura de pelo para cualquier lector. Entre otras cosas porque si encima la novela no funciona y hace aguas por todos lados, pues es como, pero a ver, ¿qué le habéis hecho? ¿Por qué Agustina Bazterrica ha aceptado sacar esta historia cuando creo que le falta, no sé, 2 horas o 3 horas de cocción en el caso de que fuese un bizcocho? Imaginaos lo que os estoy diciendo. Y estáis poniendo en peligro, y me refiero a la editorial Alfaguara,
esa reputación que ha ganado con el tiempo. Es como si me dijerais, bueno, sacó el libro de Cadáveres escrito de un montón de tiempo y oye, hay que aprovechar que todavía tiene mucha tirada y encima ahora ha revifado para sacar una novela nueva. Bueno, pues creo que lo que ha sucedido y creo que por eso es una tomadura del pelo. Pero sobre todo porque la historia hace aguas por todos lados, como os decía. Aquí de nuevo estamos ante una distopía que no nos explica nada y que conforme pasa la acción tampoco acabamos de juntar el puzzle, las piezas que nos ha ido dejando la autora para acabar de comprender algo. Porque os diré que las distopías, las buenas distopías, normalmente nos escatiman la información a los lectores desde el principio para que acabemos entendiendo por nuestra cuenta cómo funciona ese mundo distópico que tiene que salir de la nada y que quedan vestigios de un mundo que sí que conocemos. Bueno, pues en este caso ni siquiera consigue, pues eso, que encajemos un puzzle y nos deja completamente perdidos. He leído un montón de reseñas por ahí muy positivas diciendo que es un libro maravilloso. Perfecto, me parece muy bien, para mí no lo es. No es maravilloso ni es perfecto porque, entre otras cosas, creo que está jugando todo el rato a que no tengamos ni idea de nada de lo que está pasando y que nos dé completamente igual. Porque cuando llegamos al final de estas 190 páginas, tienes que echar la vista atrás y lo único que has visto es que ha explotado, y lo ha hecho muy bien esa explotación, las cosas que le funcionaron en Cadáver Exquisito. La crueldad, las escenas sádicas, los castigos y además, pues en este caso ha metido una religión que, cagándose en la anterior religión, es clavada a la religión anterior. Así que, yo qué sé, me parece la peor lectura de este año y pues es un auténtico fraude o tomadura de pelo, que os voy a decir. ¿Os ha gustado? Genial, perfecto, pero bueno, aquí hablo de mis impresiones, pero si queréis decírmelo en los comentarios, adelante, yo estaré encantado y igual hasta podemos debatir un poquito. De cualquier manera, no es una novela para mí. ¿Que está bien escrita? Pues supongo, pero yo qué sé. En fin, vamos a por la siguiente premisa, que es la 10ª y última y que dice, libro que quiero leer pronto. Bien, es un autor que quiero leer pronto y este libro en concreto era un libro que quería leer prontísimo, pero pues que no me había lanzado y gracias a San Jordi, en el que me lo regalaron, que hacía muchísimo tiempo que no me regalaban un libro, tengo la oportunidad de cumplir esos deseos. Estoy hablando de El mundo de ayer de Stefan Zweig, un autor que ahora, pues desde hace 2 o 3 años, no dejo de ver por todos lados, aunque antes también había oído hablar de él, pero bueno, entre diferentes cosas, por ejemplo, el podcast de Grandes Infelices, en el que habla de este autor y de su trágico suicidio en el 42, y que han pasado 80 años de su muerte y eso lo ha convertido sus obras en dominio público, hace que lo vea por todos lados y que lo vea en muchas diferentes editoriales, por lo de no pagar los derechos de autor y solo tengas que pagar la traducción, tanto si es una traducción nueva como si es una antigua, a no ser, claro, que el traductor también se muriese en 1940 y también habían pasado los 80 años desde su muerte. Bueno, de cualquier manera, creo que es una no ficción y que son las impresiones del autor Stefan Zweig de su pasado cercano y de, por tanto, su testimonio acerca de los acontecimientos históricos, sociales, políticos que le tocó vivir. Y si esto no me despertaba suficiente las ganas de leerlo, también está todo lo que he oído hablar de él a mis compañeros, tanto en Instagram como en YouTube. Tanto del autor como de este libro y que siempre han sido palabras elogiosas. Así que ya os lo diré porque, como dice la premisa, es un libro que quiero leer más pronto que tarde y como no lo he leído, pues mucho más no os puedo decir. Bueno, ya hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que mis respuestas os hayan gustado, que si habéis leído alguno de los libros me lo dejéis en comentarios o lo hablemos o lo que sea y que, bueno, pues lo que hayáis visto aquí os anime a lanzaros alguna de las lecturas que yo ya he hecho esta mitad de año. Que me digáis también, por supuesto, cuáles han sido vuestros libros de esta mitad de año que encajan con esas premisas y, bueno, en general lo que os dé la gana, porque a mí me encanta, pues eso, poder establecer un diálogo con las personas que ven los vídeos, con vosotros. Y que, como siempre, lo único que me queda es desearos un felicísimo día y enviaros un besazo enorme. ¡Mua!